Listo. Entonces, recordarán que la última ocasión nosotros dijimos que era como muy probable que ese relato dominante que se elabora en torno a Buda, y por tanto al budismo mismo, ¿no? En este caso al budismo tibetano, ¿no? Sea una invención de orientalistas anticristianos europeos del siglo XIX, ¿no? Ya que no hay una base histórica que respalde ni la existencia de Buda, de esta supuesta figura, ni hay una cronología seria que permita entender cómo es que se establece esta versión. O sea, digamos, el budismo actual, ¿no? El budismo tibetano, ante todo representado por la figura mundialmente conocida del Dalai Lama. Ahora, normalmente, la historia del budismo está dividida en 4 fases. Es la manera en la cual el relato, ¿no?, dominante suele presentarlo. La primera fase corresponde a la mítica vida del Buda histórico. Ya dijimos, es más bien algo mítico porque no hay un respaldo histórico que así lo confirme, que sería Buda Sakyamuni o Siddhartha Gautama, que a su vez es considerado la encarnación del dios Amitabha, quien a su vez, según se cree, actúa a través del Dalai Lama. Entonces, esta es, digamos, como la fase inicial, ¿no? La vida mítica o la existencia no histórica del Buda, ya sea Sakyamuni o Siddhartha Gautama, ¿no? Que se considera, además, la encarnación del dios Amitabha. La segunda fase empieza después de la muerte del supuesto Buda histórico y se le conoce como budismo Theravada o budismo Hinayana o budismo del pequeño vehículo. Lo que hace es buscar la salvación por medio de muchas vidas. O sea, aquí digamos ya se presenta, ¿no?, una vía para alcanzar la salvación por medio de muchas vidas, que es, digamos, este planteamiento ciertamente hinduista de la reencarnación. Y la tercera fase se habría desarrollado, según ellos, desde el siglo II antes de Cristo y se conoce como budismo Mahayana o budismo del gran vehículo, que sería pues la tercera fase, ¿no? Y la última fase o etapa es el tantrismo, o el budismo tántrico, o budismo del vehículo diamantino, o vía de las fórmulas mágicas, que habría empezado como muy temprano en el siglo IV después de Cristo. Y que, según los tibetanos, tiene su origen en los 84 grandes mahasiddhas, que significan grandes magos. Entre los cuales estaría el más antiguo gurú budista, el famoso Tilopa, que además es reconocido como el andrógino soberano de los dos sexos. Esta cuestión del andrógino, ¿no?, estos dos sexos conjugados, va a tener un papel muy importante dentro del budismo tibetano. Ya lo veremos más adelante. El cual además, ¿no?, llevando vidas violentas, eróticas, demoníacas y grotescas, conformaron el mítico grupo fundacional del budismo Vajrayana, del cual a su vez vienen o, digamos, remiten los linajes monásticos tibetanos, que es en lo que nosotros estamos ciertamente concentrados, en el budismo tibetano, y por ende también en sus respectivos linajes monásticos. Ahora, el Mahasiddha, como nosotros ahorita mencionamos, ¿no?, el gran mago con su perfil anarcodegenerado, es un producto de origen indio. O sea, aquí digamos que la raíz fundamental del budismo tibetano proviene de India, aunque después, ¿no?, pasó al Tíbet con mucha fuerza. O sea, podemos decir que en la raíz misma del budismo y en particular del budismo tibetano tendríamos el hinduismo. Esto es lo que nos permite comprender por qué, incluso en la actualidad,
en la India se pueden ver muchos ascetas, no sé si los han visto, esos que usan como turbantes muy delgados, ¿no? De piernas cruzadas, con pose de santos, que incluso, ¿no? Muchos de ellos se dedican al vicio y al crimen, ¿no? Porque, y esto es algo que hay que reconocer, por ser gurús, prácticamente son incuestionables. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, se trataría de personas más allá de lo humanamente establecido. Y por eso también se considera que estos gurús, ¿no? Son incuestionables. Incluso multitudes de hindúes suelen adorar o venerar como santos en vida a muchos de ellos. Es más, algunos, casi la mayoría, son incluso protegidos por el gobierno, ya que son considerados representantes de la tradición india. En esas figuras, pues, en esos gurúes, ¿no? En estos ascetas, la India reconoce incluso su tradición profunda. Ahora bien, ¿no? J.R. Newman, que cuenta de hecho con el patrocinio personal del Dalai Lama, e hizo investigaciones en Dharamsala, que es la sede del Dalai Lama en el exilio, ¿no? Ahí es donde se encuentra, pues, la ubicación de este Dalai Lama en el exilio, relata la historia del budismo y sus ramas. O sea, para que vean que ni siquiera hay una línea, ¿no? Que se mantenga en pie. Entonces, de acuerdo con J.R. Newman, el budismo indio de la primera mitad del primer milenio de la era cristiana no fue principalmente Hinayana, sino Mahayana. Esta diferencia es importante porque, ¿no? De acuerdo con esto, el Mahayana busca la sabiduría y el método, mientras que el Hinayana solo se apegaría a la sabiduría, ¿no? El Mahayana busca la salvación de todos, pero el Hinayana solo se concentraría en la salvación del propio yogi, ¿no? Entonces, por eso se hablará de dos vehículos, vamos, de dos modos, ¿no? De realizar la práctica budista. El pequeño, que sería Hinayana, ¿no? Porque se reduciría a la salvación misma, a la salvación única del yogi, del gurú, y el Mahayana, que en principio propondría una salvación mayor, ¿no? Entonces, de acuerdo con el Dalai Lama, él forma parte de la línea Mahayana, o sea, aquella que busca la salvación de todos. Y por eso se le conoce como gran vehículo. Pero el Mahayana, a su vez, se dividió en dos sistemas, que son el Paramitayana y el Mantrayana, los cuales se diferencian entre sí en una cosa. El Paramitayana exige que para alcanzar la iluminación, el yogi emplee incontables vidas. O sea, para el Paramitayana son necesarias muchas vidas y por ende muchas reencarnaciones para alcanzar la iluminación. Que recuerden, ¿no? Esta iluminación budista sería el sustituto de la salvación cristiana. Mientras que para el Mantrayana, en una sola vida puedes alcanzar la iluminación. Entonces, el Mahayana tiene a su vez dos sistemas. Uno que dice, son necesarias muchas vidas para alcanzar la iluminación y por eso exalta tanto la cuestión de la reencarnación, y otra, el Mantrayana, que dice que no, que en una sola vida tú puedes alcanzar la iluminación. Así pues, el budismo del sistema Mantrayana, del vehículo Mahayana, pasó a ser llamado budismo Vajrayana o budismo diamantino o simple y sencillamente Tantrayana. O sea, aquí entran el Tantra, que ya veremos dentro de esta línea. Y el budismo tibetano es precisamente Vajrayana, que es el que, digamos, aquí estamos abordando.
El budismo vajrayana es tántrico, pero no, en este caso, los vajrayanas consideran que su sistema, precisamente por ser tántrico, no, es superior a todos los demás budismos. Porque, de acuerdo con ellos, el tantra supone un misticismo que algunas otras variantes budistas no poseen. Entonces podemos decir, en síntesis, que el budismo tibetano, vajrayana, se jacta de ser algo místico y además amplio. Algo que nos ofrece una mística para alcanzar la iluminación. Y empezando por el Dalai Lama, y obviamente, ¿no?, para todos sus seguidores, fuera del budismo no hay salvación. O sea, esta es como la primera consignación. Si tú no formas parte del budismo, no hay salvación. Y fuera del budismo vajrayana, no hay salvación en esta vida. O sea, para que tú alcances la iluminación en esta vida, tienes que formar parte del budismo tibetano, ¿no? El que encabeza el Dalai Lama, el Vajrayana, ¿no? Aunque reconocen que incluso fuera del propio budismo no habría salvación. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo se presenta el budismo tibetano, ¿no?, como una mística de iluminación, que por eso también puede resultar muy atractiva para muchos occidentales. En primer lugar, insistir, ¿no?, que proponen una espiritualidad sin religión, sin un compromiso religioso definido. Eso es lo que habíamos comentado la vez anterior. Pero además, de fondo místico, ¿no? O sea, hay una propaganda mística, una especie de aura mística en torno al budismo tibetano, ¿no? Por eso incluso, por ejemplo, las películas o los documentales que podemos ver de los monjes tibetanos parecen presentárnoslo como figuras místicas de profunda sabiduría y de vida elevada. Pero no es casual. O sea, es parte, pues, de sus propios planteamientos. Entonces, siguiendo esta línea, veremos cómo, si bien es cierto, está el tibetismo, el budismo vajrayana, ¿no?, que sería, digamos, el espacio donde se conjugan, ¿no?, todos aquellos adeptos al budismo tibetano, también este budismo vajrayana o tibetano tiene niveles. Y justo arriba hay una enseñanza extremadamente elitista llamada Kalachakra. O sea, digamos que en lo más elevado de las enseñanzas budistas tibetanas estaría la enseñanza Kalachakra, que en principio estaría prohibida para todos, menos para el Dalai Lama. ¿Quieres decir algo, Pati, en lugar de escribirlo? Que serían como los gnósticos máster, ¿no? Ya del budismo tibetano, que de por sí, pero esos los Kalachakra, ¿cómo se llaman? Kalachakra. Sí. Pero Kalachakra es una enseñanza, vamos a decirlo así, la enseñanza suprema. Bueno, pero les han de decir Kalachakras, ¿no? A los que practican esa, ¿no? No, o sea, los que se meten a esa... No, porque el Kalachakra también está como escalonado, ¿no? Y de hecho, el Kalachakra, en cuanto a enseñanza, únicamente está, digamos, accesible para el Dalai Lama. Esto ya de entrada lo dotaría de una posición superior. Acuérdense que él se considera la reencarnación del segundo Buda. O sea, él es pues el único que tendría acceso
a esa enseñanza superior. Los demás no. Única y exclusivamente el Dalai Lama. Y de hecho, ¿no?, ya se sabe que al interior mismo del budismo tibetano hay un escalafón, ¿no?, cada vez más selectivo y cada vez más elitista. Así pues, en la cumbre, pues, ¿no?, más elevada, estaría ubicado exclusivamente el Dalai Lama, y ya debajo de él o por debajo de él estarían todos los demás. Esto también le otorga al Dalai Lama, ¿no?, como una especie de aura, ¿no?, imponente, porque se considera que solo el Dalai Lama es el único que tendría acceso a esta enseñanza elevada Kala Chakra. Entonces, siguiendo pues esta línea, vemos cómo lo que nos está presentando el padre Hayton es que hay como todo un enredo que puede resultar incluso más o menos atractivo para un occidental. Es decir, esta idea bastante antigua, ¿no?, de enseñanzas ocultas, reservadas para unos pocos escogidos. Eso es en gran medida, ¿no?, el atractivo siempre constante de una secta. O sea, el hecho de que vayas, ¿no?, elevándote al interior mismo de la agrupación hasta alcanzar niveles elevados de enseñanzas que los demás no poseen, eso es muy, pero muy característico de las sectas. Piensen en la masonería, con sus 33 grados, que los presentan ciertamente de manera vertical, es decir, modos de elevación hasta llegar al grado 33, que correspondería al gran maestro. Pero eso es algo que a nosotros también a veces parece como despertar ciertas apetencias. O sea, el que consideremos que hay enseñanzas secretas, esotéricas, reservadas para unos cuantos y que quizá nosotros tendremos la posibilidad de acceder, ¿no? Eso al menos con los que yo he conocido, en tanto masones, es muy común. O sea, la idea de que hay una especie de sabiduría iniciática, enseñanzas profundas que no son para todos y que solo unos pocos pueden alcanzar, ¿no? Vuelvo a repetir, este perfil esotérico, ¿no?, que se le asigna a las sectas. Y por cierto, ECO, ¿no?, es una organización, a ellos se le debe el haber descubierto que esta periodización estándar que ubica a Buda, ¿no?, lo habíamos dicho, en el siglo VI antes de Cristo, en realidad, de acuerdo a la investigación que hace esta agrupación, ¿no?, mostraron abiertamente que esta periodización fue postulada en el siglo XIX por escritores masones, que ya lo habíamos, digamos, sospechado desde la ocasión anterior. En efecto, esta periodización estándar que nosotros mencionamos y que ubican, ¿no?, a Buda 6 siglos antes de Cristo, fue en realidad, ¿no?, un invento elaborado por escritores masones que querían quitarle crédito al cristianismo. O sea, digámoslo así, el propósito masónico era supuestamente poner al descubierto que la figura iluminada primera no fue Cristo, fue Buda. O sea, digamos que aquí entonces la atención, ¿no?, quería ir hasta antes de Cristo. O sea, ¿qué es lo que se pretendía con esta estandarización en 4 fases que mencionamos al principio? Bueno, presentar un sabio religioso más antiguo que nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, no solo más antiguo, sino más auténtico.
Hay un librito por ahí que una vez un masón me dio a leer que para que yo entendiera, que no sé qué, bla, 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 de Eduardo Schure que se llama Los Grandes Iniciados. Yo medio elogié, la verdad es que es tontería, pero es seductor. Pero de fondo, ¿no? Al ser un escrito masónico, Eduardo Schure, Los Grandes Iniciados, si mal no recuerdo, a ver si por ahí lo puedes checar, Edgardo, tú que eres buenísimo para las nuevas tecnologías. Según yo, el autor es de siglo XIX, principios del siglo XX, pero ahorita a ver si lo confirmamos, ¿no? Ahí lo que, por ejemplo, llama la atención es que Jesucristo está incluido dentro de estos iniciados, pero no es el primero. Está Buda, está Zaratustra y están otros seres mitológicos que, si bien es cierto, compartirían en principio, ya ves, entonces no estaba tan mal. Exacto, 1889, fíjense. Y esto que tiene, yo creo que unos 20 años más, que por ahí me lo pasaron y que afortunadamente no me enganchó. Ahí sí la gracia me preservó de tantas cosas, ¿no? Especialmente en el ámbito, en la atmósfera enrarecida de la filosofía, porque sin Cristo es para volverse loco. ¿Qué pasó, Pati? Suena a título de Sanborns, ¿no? Los Grandes Iniciados, o sea, Sí. de esa zona de, bueno, Sanborns es pues es un restaurante que tiene librería y que tiene muchas cosas para Edgardo que a lo mejor no, no está familiarizado, pero venden así como que hay una zona le ponen superación personal, ¿no? Y entonces ponen todos esos títulos y a eso me son. Sí, no, y de hecho tienes razón. O sea, Sanborns, ¿no? Es un basurero literario. O sea, trata de ganarse los bestsellers, ¿no? Y en las obras que resulten atractivas. Y efectivamente, como dice aquí, nos coloca Edgardo, los iniciados mencionados son Rama, Krishna, Hermes Trismegisto, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Zoroastro, Jesucristo y Buda. Fíjense. O sea, lo que yo les digo, ¿no? Es que Jesucristo está incluido ahí, pero no es, digamos, ni el más sobresaliente, ni el más importante. Incluso Rama, ¿a dónde nos remite? A ver, eso ya lo tendrían que saber. Rama. Que ese es algo, por cierto, también muy masónico, una de las tesis masónicas. Busquen de dónde es el dios Rama. A ver, búsquenle por ahí. No es de India, ¿no? No. Superama, no te creo. No. El Vips. ¿De dónde es, Edgardo? Oye, es de Vips, es de la tierra del Vips, no te creas. Exacto, eso es de la competencia. No, que creo que son hasta la misma cadena, ¿no? ¿De dónde es Rama, Edgar? No, es un avatar, pero o sea, lo que logro ver aquí es India también, hinduista, ¿no? Es un Es avatar del censo hinduista, de Dios de Vishnu, que también de Vishnu, que ¿no? nació. Rama, si lo ven, entonces, esto significa que por una parte, también es, digamos, la iluminación tendría que ver con esta postura orientalista, es decir, con hindú, ¿no? Con lo hindú, que además también muchas veces lo suelen vincular con el antiguo Egipto, ¿no? Hay quienes afirman que por eso Jesús fue a Egipto para ser iniciado en las grandes enseñanzas. Bueno, una vez un masón hasta me dijo que Jesucristo era masón, fue masón, ¿no? Y me quiso dar como una cátedra desbordante de simbología y bueno, lo único que extraje de ahí me quedó claro es que ese era un candidato para el manicomio, ¿no? Pero bueno, o sea, afirmando ese tipo de cosas. Entonces, si lo ven, esta fue la estrategia que efectivamente se empleó, pero es del siglo XIX. O sea, podemos decir que el siglo XIX, ¿no? Es masónico, es muy masónico. ¿Qué pasó, Edgardo? Es que nunca he conocido a un masón, o directamente me ha dicho que es masón. ¿Cómo se identifican o cómo Pues no, sabe? nunca te lo va a decir. O sea, Mm, a menos que entre la plática salga y pues él
considere a lo mejor pertinente desvelar su identidad, porque ellos tienen un código de estricto silencio, o sea, no pueden decir nada de lo que ocurre, ¿no? Al interior, dentro de sus talleres de trabajo, y tampoco pueden andar diciendo abiertamente que son masones. Utilizan códigos de identificación, por ejemplo, en el saludo, uno muy común entre ellos es que cuando tú das la mano con el pulgar, te aprietan esta parte 3 veces, y eso indica que es masón. O a veces en las formas de abrazo o en las firmas, hay quienes firman y ponen 3 puntos como en pirámide, eso también es como un signo masónico, y cuando uno sospecha que el otro es masón, le empieza a hacer ciertas preguntas, ¿no? Y en la medida en la que el otro responde, él puede ir determinando si verdaderamente es un masón o, por el contrario, es alguien que sabe de masonería y que quiere, digamos, sacar información, ¿no? Esto yo lo digo de un masón directo, o sea, que a mí me lo dijo, ¿no? Y que tuve la oportunidad de conocerlo. Pero entonces, aquí vemos, ¿no? Vuelvo a insistir, cómo en realidad, ¿no? El budismo tibetano, en su versión reciente, ni siquiera es algo que tenga que ver con la religión hinduista. O sea, es un producto intencionalmente inventado por occidentales europeos. Pero eso sí, masones y con una fuerte tendencia al orientalismo, que en el siglo XIX, lo sabemos y lo vemos hasta en la literatura, ¿no? Se consideraba como fuente, digamos, de gran sabiduría y además como fuente de un esoterismo que el occidente no poseía. O sea, recuerden que es en el siglo XIX en particular, por eso ahorita estoy tratando de centrarme mucho en el siglo XIX, aunque cada vez creo que no me va a dar tiempo para leer todo lo que debería, ¿no? Y quizá termine defraudándolos, ¿no? Pero, ¿no? Dentro de toda esta línea, ¿no? Es en el siglo XIX donde tal parece que se forma de manera sistemática la siguiente idea. Cualquier alternativa a Cristo es aceptable. Cualquier cosa, menos Cristo. ¿no? Especialmente aquellas alternativas que nos resulten exóticas y de cierta manera desconocidas. Claro, porque entonces te venden a sí mismo la idea, ¿no? De que tú eres cristiano porque no conoces las enseñanzas no cristianas, especialmente, ¿no? Las enseñanzas esotéricas, que supuestamente los masones sí, ¿no? Y otros grandes iluminados. Ahora, esto, repito, ¿no? Es una concepción importante que también me parece debemos de tomar en serio, porque en el caso del budismo tibetano, podemos ver cómo incluso en su perfil historiográfico, ¿no? Todo es extraño, incluso podemos decirlo así, delirante. Tanto que según el mito popular, fíjense, Avalokitesvara, es decir, el dios nacional del Tíbet e hijo del dios Amitabha, recuerden que es este dios, ¿no? El que se encarnó en Buda. ¿no? Bueno, este dios nacional del Tíbet, en la forma de un mono divino, se cruzó con una ogresa, identificado en este caso con la diosa Tara, y de su unión nacieron los tibetanos. O sea, incluso los tibetanos tendrían una genealogía que resultaría inseparable del dios nacional del Tíbet, Avalokitesvara, ¿no? Hijo del dios Amitabha, quien en forma de un mono divino, ¿no? Tiene sexo con una ogresa, ogresa porque es un ogro, ¿no? Pero en mujer, con una ogresa que se identifica en este caso con la diosa Tara, y de esta unión es que van a nacer precisamente los tibetanos. O sea, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tipo de rigor histórico nosotros podemos encontrar aquí? ¿En qué estamos basados? Y es evidente, ninguno. ¿Por qué? Porque si se trata de una invención, pues no tiene fundamentos. Es decir, no tiene fundamentos sólidos.
Y al ser, por lo tanto, la propia existencia de Buda, una conjetura, una hipótesis, y en último término, una creencia, pues también todo lo relacionado al budismo tendrá que ser una conjetura, una hipótesis y a final de cuentas, una creencia. No hay más. O sea, no, digamos, no hay como algo de peso que sustente la propuesta del budismo tibetano. Así pues, si bien es cierto que no hay un sustento histórico sobre la vida de Buda, el propio budismo tibetano se va a encargar de divinizarlo. O sea, es el propio budismo tibetano quien le va a reconocer un carácter divino a Buda. Y en primer lugar, por medio de ubicarlo por encima de todos los seres. O sea, Buda estaría por encima de todos los seres. Todos. Tan es así que los relatos budistas van a señalar que Buda es incluso superior a todo el conjunto de dioses. Entonces, vean, para el budismo tibetano están todos los seres, están por encima los dioses, y por encima incluso de los dioses está Buda. Buda, en este sentido, es más que un dios. Está incluso por encima de todos los dioses. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cómo caramba puede ser posible que Buda sea superior a los dioses? ¿Cómo es posible esto si el budismo en sí es ateo? La respuesta es que el budismo tibetano, como dijimos, ofrece también una cierta mística. Y por eso sostiene la creencia en una multitud incontable de dioses. ¿Qué pasó? Como un pleroma, como el pleroma de los valentinianos, que era el pleroma y estaba el núcleo y entonces de los rayos salían los eones y cosas así. Ajá. O sea, los dioses serían los eones, por decirlo así. Por decirlo así. Y el budismo tibetano sostiene que en efecto hay una multitud incontable de dioses. Aunque, y esto es importante, ninguno de estos dioses es considerado el creador. Ninguno. Porque estos mismos dioses, ¿no?, que sostiene la cosmovisión budista son dioses transitorios. O sea, dioses por un tiempo. Nada más. Alcanzaron ese estatus porque recuerden, por encima del estatus de los dioses está Buda. En pocas palabras, a estos mismos dioses solo les falta alcanzar el estatus de Buda. Entonces, Buda estaría por encima de todo lo demás. Así pues, Buda no solo es divinizado, sino que literalmente es concebido como un ser supradivino. Y si nosotros seguimos a Buda hasta alcanzar la iluminación que él es propia, entonces también nosotros llegaremos a ser Budas. Y por ende, seremos, fíjense, si la serpiente, ¿no?, en el paraíso le dijo a Eva, seréis como dioses, aquí lo que dice el budismo es, seréis más que dioses. Seréis Buda. Lo cual incluso puede resultar para un alma débil o extraviada, algo pues muy apetecible, ¿no? ¿Cómo es posible que se me ofrezca incluso la posibilidad de colocarme por encima de los dioses? E incluso se considera que este grado de iluminación que corresponde exclusivamente a Buda, nos volverá completamente omniscientes. Es decir, alcanzaremos el conocimiento absoluto de todas las cosas. Ahora, si bien Buda es por el budismo, ¿no?, de algún modo divinizado,
los mismos budistas reconocen que el Buda no es todopoderoso. Y esto es llamativo, porque ni siquiera el Buda puede prevenirnos del karma. O sea, de toda aquella serie de consecuencias que se desprenden a partir de nuestras acciones. Ahora, de fondo, ¿esto qué significa? O sea, que ni siquiera el Buda pueda librarnos del karma, pues que el Buda no salva. Hay una fuerza mayor que el propio Buda. Y esa fuerza mayor que ni siquiera Buda puede contener es el karma. ¿No? Como lo habíamos dicho, la serie de consecuencias que se desprenden a partir de nuestros actos, para bien o para mal. El Buda, en este caso, no puede. Ahora, los paganos occidentales también tenían su versión del karma, nada más que no le llamaban karma, le llamaban destino. Y por ello estaban incluso tan desilusionados de sus propios dioses. Y no es algo que yo me estoy inventando. Es algo que los trágicos griegos, Sófocles, Eurípides, ay, siempre se me olvida el otro, Sófocles, Eurípides y, ay, a ver si por ahí me ayudan, los tres grandes trágicos griegos, Sófocles, Eurípides y me falta otro. ¿Quién es, Edgardo? Ya está trabajando Edgardo en eso. Esquilo. Esquilo. Ay, ese siempre se me olvida. Esquilo. Sófocles, Eurípides y Esquilo. Precisamente por eso es que elaboran sus tragedias. Eso es para mí lo más valioso, no voy a ser sincero, lo único valioso de la antigua Grecia, los trágicos. Los filósofos no sirven para nada. No, no es cierto. No, Platón, Aristóteles, bye, bye. O sea, bastaría con estudiar a Sófocles, Esquilo y Eurípides para entender lo más sustancial de los griegos. Porque para ellos, el destino, o moira en griego, es algo tan poderoso que incluso los dioses no lo pueden cambiar. Y esto contrariaba a los trágicos, porque ellos decían, ¿cómo es posible que siendo dioses o teniendo el estatus de divinidades no puedan cambiar el curso del destino? Y por eso los trágicos, digamos, no estaban por un lado, de cierta manera, desilusionados de sus dioses, pero por otro, también estaban anhelantes de un Dios que sí estuviera por encima del propio destino, o moira. Por eso no es casual que los trágicos griegos, ¿no?, expusieran, por ejemplo, Edipo Rey. Creo que sabemos más o menos la trama, ¿no? En esta tragedia de Edipo Rey, si mal no recuerdas de Sófocles, o en esta tragedia, cuando nace Edipo, se augura que cuando crezca, va a matar a su padre y va a tener relaciones sexuales con su madre. Pues sus progenitores se asustan, como no era menos de esperar, y deciden abandonarle a su suerte para que muera, ¿no? No obstante, es recogido, finalmente crece y se convierte en un gran guerrero, el cual, llegado el momento, se enfrenta en el campo de batalla a su padre sin saberlo y gana Esquilo. De hecho, él lo mata en el campo de batalla. Una vez vencedor, ¿no?, reclama pues el premio, que incluye a la reina, que es su madre, tienen relaciones y hasta hijos. Pero hay una serie de circunstancias que empiezan a darse y que inquietan a Edipo, ya siendo rey, ¿no? Él se pone a investigar y se entera de ese augurio que se había dado, y es tal su impacto, no tal, digamos, su conmoción, que decide exiliarse, quedarse afuera de las murallas, gritar y arrancarse los ojos. Y ahí termina la tragedia. O sea, el destino es algo insoportable.
ni los dioses podrían estar ahí. Sí, ya hice un spoiler, ¿no? Pero no se crean, ¿no? Ustedes le van a sacar mucho más provecho, seguramente, ¿no? Yo sé que eso se lo van a leer el día de hoy, van en griego, obviamente, ¿no? En su griego original, después ya lo traducirán al español y harán una serie de anotaciones a manera de un brevísimo ensayo, ¿no? La cuestión de la tragedia de Esquilo. Bueno, esto es muy significativo, repito, porque imagínense el mensaje. O sea, el mensaje es muy fuerte. El mensaje es, nada nos puede salvar del destino. El destino se cumple. Los dioses nos defraudan. Y por ello, ¿no? Ante esta conmoción, inventaron un artilugio que se tradujo al latín como el Deus ex machina. No sé si lo habían escuchado. El Dios salido de la máquina. Entonces, terminaba toda la tragedia, la gente espantadísima, y hacían bajar, fíjense, por medio de unas poleas, al Dios, así le llamaban, que quedaba en medio del escenario, pero no era Zeus, no era ningún Dios conocido, era el Dios. Y esto es de Hans Urs von Balthasar, no mío. Ahí es cuando él se da cuenta de que los trágicos griegos tenían anhelo de salvación. Estaban también deseando al Salvador, es decir, a Cristo. Ese era el gran lamento griego. Y en realidad no solo griego, pagano. El paganismo estaba condenado al fatalismo. Ni los dioses pueden cambiar el destino. Por eso cuando llega el cristianismo, ahora se les da la buena noticia de que sí, de que Dios se ha hecho hombre y que Él no solo está en la historia, está por encima de la historia. Y que incluso, ¿no? Para Él no hay un destino, hay redención, hay salvación, lo cual involucra la libertad humana, la gracia, y nuestra realidad ya no es una tragedia, es un drama. ¿Cuál es la diferencia? En una tragedia no hay final feliz. Lo estoy diciendo muy simplonamente. En cambio, en un drama está la posibilidad de un final feliz, aunque eso no elimine un final inadecuado. Pero es un drama, pues, es una lucha. Y sobre todo, la idea cristiana y tan esperanzadora, de que en realidad no hay un destino. Hay una providencia divina. Fíjense la gran distinción entre ambos. Y esta providencia, ¿no? Está sustentada por el Padre nuestro, que es bondad, amor y misericordia, sin olvidar que también es justicia. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que es como lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso con el budismo? Pues que no hay nada de eso. Los budistas no le llaman destino, le llaman karma. El karma no es más que una fuerza poderosa e invencible, a la cual ni siquiera, el propio Buda puede librarnos. Buda nos salva. Por eso les decía, el camino del budismo no es un camino de salvación, es un supuesto camino de iluminación, pero que al final se topa con algo invencible, el karma. En el caso nuestro, ¿cuál era el enemigo mayor? A ver. O sea, en el caso nuestro como cristianos, ¿cuál era el enemigo mayor? Ay, si no se la saben, sí los regreso al catecismo, ¿eh? ¿La soberbia o qué? No. Ese es el mayor obstáculo que hay. No. Seréis como dioses, ¿no? No. La muerte, exacto. La muerte. La muerte, bueno, sí. Era, ¿no? Digamos, la gran invencible. Y con la resurrección de Cristo, ¿qué pasó con la muerte? Murió. Quedó herida de muerte.
Cristo es más fuerte cuando San Pablo habla de la muerte, ¿no? El aguijón, o sea, ¿dónde está tu aguijón? ¿Quién triunfó? Cristo. ¿Qué más grande hay que Cristo? Nada, ni siquiera la muerte. Ni la muerte, ya con Cristo, tiene la última palabra. Es más, si en este momento, ¿no? Se apareciera el demonio y nos dijera, malditos cristianos, ¿no? ¿Me los voy a llevar al infierno? Pregunta, ¿podría? ¿Por qué no, Pati? Porque no tiene poder sobre la vida, nada más Dios. Y la muerte, o sea, el infierno es la muerte. Claro que porque trae su escapulario. No, no, porque el dueño de la vida es Dios. Y algo más. Y la muerte y el infierno, pues es la muerte eterna. Y pues la muerte se murió. ¿Quién tiene las llaves del infierno? Nadie, se las robaron entre ¿Qué pasó? ellos. Cristo. En el Apocalipsis se dice, ¿quién tiene las llaves del infierno? Es que Dios, sí, Cristo, bueno, sí. Cristo. Pero se la robaron los demonios, ¿no? No, pero sí, por eso no puede, o sea, el diablo pues no puede hacer más que lo que uno diga que sí. Está sujeto a la voluntad de nosotros, ¿no? El diablo es el gran vencido. ¿No? Es el gran vencido. Te entendí vencido. te entendí que no era el gran vencido. No, sí es el gran vencido, sí. Y Cristo es el gran victorioso. Vean la gran diferencia entre el Buda y Cristo. No hay punto de comparación. No la hay. No la hay. No la hay. Por ejemplo, algunos acercaron a Cristo a Sócrates. En esta línea, digamos, occidental. Sócrates como alguien plenamente convencido de que su misión es anunciar la verdad, ¿no? Y ayudar. Él decía que él era como una partera, ¿no? Para que las almas alumbraran la verdad y salieran del error. Y uno dice, bueno, está cercano. Sí, pero Sócrates nunca dijo, yo soy la verdad. De hecho, nadie se ha atrevido. El gran atrevido es Cristo. Nadie fuera de Cristo se ha atrevido a decir, yo soy la verdad. Otros han dicho, no, yo les voy a enseñar la verdad. Les voy a decir la verdad. Les voy a enseñar dónde está la verdad. Pero nadie ha dicho, yo soy la verdad. Cristo sí. Y no engañó. Cristo sí. E incluso en el propio Sócrates, si uno lee la apología de Sócrates, ¿no? Que sé que lo van a leer después de Edipo Rey, ¿no? En la traducción bilingüe griego-español, ¿no? Para cotejar la traducción de manera puntual, ¿no? Ahí el propio Sócrates reconoce que él hace lo que hace, es decir, se ha dedicado a la filosofía, no por cuenta propia, sino porque el Dios lo ha enviado. No dice Zeus, dice el Dios. O sea, él no está yendo por sí mismo. Está yendo porque el Dios lo mandó. Ahí hay una misión. Pero aún así, tampoco hay un punto de comparación entre Sócrates y Cristo. Por eso, ¿no? Ya para ir terminando el día de hoy, por eso es que en el budismo hay tanto miedo que paraliza. Permítame tantitito, espérenme. Ya, perdón. Ricardo, sí, ¿no? Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. O sea, ¿pero qué les estaba diciendo? De Sócrates. Pero aquí lo que es decir, no te escucho, Pati. Perdón, que Cristo era el camino y que te quedaste en Sócrates y que no tiene punto de comparación y que nadie se había atrevido a decir que era la verdad como Cristo lo hizo y no mintió. Y sobre todo en el caso último que les dije del miedo, ¿no? Por eso los budistas van a vivir literalmente con un miedo profundo. En todo caso, lo que les
paraliza y lo que tanto les perturba es el karma. No es tanto la iluminación, sino el karma. En pocas palabras, el peso invencible del karma. Porque ni el Buda los puede ayudar. Ahora, adelantándome un poquito. Si un budista, vamos a pensar en un budista convencido, ¿no? Tiene tanto miedo al karma. Entonces, ¿qué le queda? Pues confiar ciegamente en su maestro, en su gurú. Porque es por medio de este miedo que se le va a tratar de adoctrinar en una obediencia ciega. ¿Qué pasó, Pati? Y no le da el miedo, perdón, al Dalai Lama la respuesta del karma. Ok. O igual y tampoco ni siquiera en eso cree y porque siguen. según él ya estaría en una enseñanza tan suprema, tan elevada, que ya no estaría sometido, por así decirlo, Al karma. Al karma. Entonces, esto es, digamos, como muy importante, pues, de entender, porque nos permite ir captando, ¿no? Cuáles son, en todo caso, las bases que se encuentran en el budismo. Por eso es que también el budismo no considera que hay un Dios. Porque para ellos, en todo caso, el karma es invencible. Lo dijimos hace un momento, ni siquiera Buda podría salvarnos del karma. Es invencible. ¿Qué pasó, Edgardo? No, solo una vez escuché que es como ese análisis, porque ellos también, si no lo hacen bien, tienen que reencarnar, ¿no? Entonces la solución de ellos no hay solución, es solo círculo, círculo. Sí, Regresar y eso, otra vez. claro, por eso es la rueda de las reencarnaciones. Sí hay solución, Edgardo. La solución consiste en que tú rompas este ciclo interminable de reencarnaciones a través de alcanzar la iluminación por medio del budismo tibetano. O sea, ellos, digamos, como les decía, no hay salvación, pues lo que intentan entonces presentarte es la vía de la iluminación. Y Dios no aparece. Por eso, por ejemplo, Paul Williams, un académico convertido del budismo al catolicismo, dirá, ¿no?, que los budistas no creen en la existencia de Dios. Que practicando el budismo, uno nunca encuentra una conversación de Dios o sobre Dios. Ahí no hay lugar para Dios. Y no es difícil encontrar en los textos budistas ataques contra la existencia de un ser omnisciente, omnipotente, totalmente bueno y sobre todo creador del universo. Que ese es uno de los planteamientos fundamentales del budismo en general y del budismo tibetano en particular. No hay un Dios creador. O sea, en el budismo en general y en particular en el budismo tibetano, no hay espacio para el creador. No hay un creador. No lo hay. ¿No? Este es, digamos, el primer planteamiento importante. Incluso, a veces lo que hacen los budistas es ignorar a Dios, no hablar de él, ¿no? Digamos, sostener sus prácticas como si Dios no existiera. Aunque algunos sí se empeñan en demostrar su no existencia. O sea, en síntesis, en este caso, Dios es omitido. Por eso, y ya con esto termino, por eso el Dalai Lama exaltó a un ermitaño tibetano que, cito, según palabras del Dalai Lama, limitó su práctica a observar su mente. O sea, Dios no juega ningún papel. Hay que centrarse en uno mismo y en la vía de la iluminación. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Me da mucho gusto verlos. Edgardo, un gran abrazo. Pati, Cristina, Adriana, Olivia, que el buen Dios les acompañe, les bendiga, les proteja, les libre de todo mal
y que sobre todo les conceda la gracia de la alegría espiritual de sus discípulos. ¿Estamos? Pues cuídense Gracias, saludos mucho. a todos. Cuídense mucho, que tengan muy bonita semana, que pasen buena noche y nos vemos la Adiós, próxima. adiós Adriana y Olivia. Adiós, Edgardo. Cristina. Adiós, Cristi. Cuídate mucho, descansen. Buenas Nos vemos, noches. bye. Bye.